Hola, es un gusto saludarles de nuevo. Mi nombre es Pablo. Quiero darles de nuevo la bienvenida a la guía para docentes, Administración del componente de energía en el programa Bandera Azul Ecológica para centros educativos y específicamente al último recurso de esta guía, el recurso número 4, Estrategias para la Administración del Consumo de Electricidad. Bueno, recordemos un poquito que el recurso 1 lo aprovechamos para aprender conceptos básicos de electricidad, muy importante, conceptos que nos vamos a topar para incluir en los informes. En el recurso número 2 vimos todo lo relacionado con el consumo, cómo se solicita, por ejemplo, el dato de consumo en la empresa eléctrica, cómo logro el registro del consumo con el medidor. En el recurso anterior, recurso número 3, vimos todo el detalle de las instalaciones eléctricas para prevenir incendios, para poder, lógicamente, controlar el recurso. Y en este recurso 4 y final, vamos a ver estrategias específicas para la administración del consumo de electricidad. Pero relacionado directamente con el consumo, volvemos de nuevo al manual de bandera azul ecológica para ver qué nos dice la etapa número 3, que es la etapa de implementación. Exactamente aquí donde estoy señalando, nos dice que uno de los objetivos de que la institución entre a bandera azul y que tiene que quedar la evidencia en el informe es la reducción en el consumo de electricidad de al menos un 3%. O sea, puede ser menor a un 3%, pero tenemos que llegar a un 3%. Entonces, para poder nosotros lograr ese 3% de reducción en el consumo, necesitamos tener una línea base de datos. Hablando con la gente del Ministerio de Educación, ellos me decían que planteáramos una estrategia para instituciones que ingresan por primera vez a bandera azul. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ok, vamos a suponer que inicia el año 2023 y que somos la escuela a la altura y que es la primera vez que vamos a ingresar al programa Bandera Azul. Entonces, los primeros meses hacemos la inscripción al programa Bandera Azul, empezamos la recopilación de los datos del consumo, empezamos a hacer los diagnósticos de la instalación, como lo vimos en los recursos anteriores, pero entonces aprovechamos esos primeros meses del año para registrar el consumo de electricidad, como lo estamos viendo en esta tabla. El registro del mes de enero, el registro del mes de febrero, el registro de marzo, de abril, de mayo y de junio. Ya teniendo los registros de consumo de los primeros 6 meses, entonces podemos sacar el promedio del consumo de los primeros 6 meses, pero con una consideración especial. Las autoridades del Ministerio de Educación me decían que mejor no consideráramos el dato del mes de enero, porque el dato del mes de enero va a salir muy bajo, debido a que el curso electivo no ha iniciado. Entonces ellos me decían, Pablo, propongamos en la guía que utilicemos los datos de febrero al mes de junio. Entonces sumamos el consumo de estos 5 meses, lo dividimos entre 5 y nos da 900, un promedio de 916 kWh en este ejemplo. Entonces, eso nos va a servir como línea base. Es el promedio del consumo del primer semestre. Entonces, lo que vamos a intentar es que el promedio del segundo semestre, que serían, no todos los meses, serían julio, agosto, septiembre y octubre, tenga un 3% menos. Entonces, si hacemos ese cálculo, nuestra meta sería para el segundo semestre bajar el consumo de un promedio de 916 a un promedio de 888 kWh. De esa manera estaríamos cumpliendo con lo que nos dice el manual y a la hora de presentar el informe a finales de noviembre o inicios de diciembre estaríamos demostrando que logramos bajar un 3%. Entonces ya tenemos la línea base. Eso es importante que ustedes lo sepan. Para instituciones que no es la primera vez que ingresan a bandera azul, es más sencillo porque ya tienen los datos del año anterior. Entonces pueden utilizar como línea base el promedio del segundo semestre del año anterior. Pero entonces, ya teniendo esta meta, en el caso de este ejemplo, escuela a la altura, de 888 kWh, ¿qué podríamos hacer entonces? Seguimos analizando, por ejemplo, el manual. El manual nos dice en la etapa de diagnóstico, especialmente en esta parte que les voy a señalar, que de las actividades que podemos realizar se encuentra esta que dice comunicación a la comunidad educativa de buenas prácticas ambientales mediante diversos medios, tales como rotulación que incentive el ahorro, pizarras informativas, espacios virtuales, y esta parte es la que quiero resaltar. Actividades de sensibilización al personal docente y administrativo, reuniones de personal y encargados legales. De acuerdo a la experiencia que tenemos nosotros desde el Centro de Enseñanza, la Compañía de Fuerza y Luz, que durante muchos años hemos trabajado con el Ministerio de Educación y hemos apoyado a las instituciones en bandera azul, es muy importante que cuando ya la institución decide ingresar a bandera azul y ya forma su equipo de trabajo, ¿verdad? Se realicen pequeños espacios de capacitación, pequeños espacios de formación, donde los primeros, de acuerdo al criterio de nosotros, que tienen que participar,
son los administradores de la institución educativa, el director, la directora, el personal docente, el personal administrativo y los padres de familia, si fuera posible, ¿verdad? Para que todos nos empapemos. Es que quizás ahí hay un error pequeño porque nos decían los encargados o las personas interesadas en este tema de reducir el consumo para bandera azul, que querían que nosotros fuéramos a ayudarles con un taller, pero para los niños. Y eso es importante, pero para mí eso es como una segunda etapa. Yo siento que los primeros que se tienen que involucrar son las personas administradoras, la junta, el director, la directora, los docentes, para que se genere una sensibilización inicial sobre estas personas y después ya podamos transmitir todos los esfuerzos hacia los niños, hacia las niñas o hacia los muchachos y muchachas del colegio. Entonces, una primera estrategia que nosotros queremos recomendarles es que se saque un pequeño momento para capacitar, para explicar conceptos básicos, como este título, esta pequeña presentación que vamos a ver ahora, que como va a quedar en esta guía, usted puede reproducirla a todo el personal. Aprenda a administrar el consumo de electricidad de su casa y su institución. Ok, nuestro objetivo es bajar el consumo en el segundo semestre un 3%. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos decididos? Ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el área en la cual tenemos que empezar a trabajar? ¿Cómo podemos destinar todos los esfuerzos hacia una iniciativa? Bueno, vamos a aprender lo básico sobre la administración del consumo. Empecemos por esto. Todos los esfuerzos que se hagan para administrar el consumo de electricidad están dentro de un concepto técnico que se llama eficiencia energética. La eficiencia energética son todos aquellos esfuerzos que nosotros realizamos para utilizar correctamente la energía. Dice su concepto formal que la eficiencia energética es la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos o servicios finales obtenidos. O sea, nosotros tenemos electrodomésticos en la institución educativa, en la casa, que consumen electricidad. Y gracias a esos electrodomésticos tenemos luz, calor, movimiento, tenemos computadoras para introducir las notas y demás. ¿Qué queremos? Seguir utilizando esos electrodomésticos, pero consumiendo la menor cantidad de energía. Eso es eficiencia energética, disfrutar de toda la tecnología que tenemos, pero sin abusar del consumo de energía. Si nosotros logramos aplicar conceptos de eficiencia energética en nuestro hogar y nuestra institución, vamos a tener grandes beneficios, como por ejemplo, mejorar la seguridad del sistema eléctrico residencial. O sea, cada vez que usted verifique su instalación eléctrica y haga un pequeño arreglo, o sea, eso es eficiencia energética, le va a dar seguridad a su familia, a sus estudiantes y también va a haber un beneficio en el consumo. Si aplicamos la eficiencia energética, es muy probable y lo que buscamos que podamos disminuir el monto a pagar en el recibo. No piense solamente en disminuir el consumo en un 3%, piense en un 5, un 7%, porque sí es posible. Si aplicamos la eficiencia energética, ¿qué logramos también? Aumentar la vida útil de nuestros electrodomésticos. A veces uno se queda pensando, ¿por qué yo siempre compro un electrodoméstico y se me quema tan rápido? ¿Por qué es que no me dura? Puede ser por varias razones. Una de las razones es que no leímos el manual de instrucciones, no sabemos cómo utilizarlo y otro es que tenemos problemas de instalación eléctrica. La eficiencia energética nos enseña cómo utilizar los electrodomésticos. Y recuerde que hay una relación directa entre el uso de la energía eléctrica y la protección del ambiente. La eficiencia energética nos ayuda a disminuir el impacto ambiental producido por la generación de electricidad. Entonces, ¿qué vamos a aprender ahora? Aplicar eficiencia energética en el hogar, en la institución educativa, para disminuir el consumo de electricidad. Pregunta, ¿cómo utiliza usted la electricidad en su casa o en su institución? Si usted tuviera que ponerse una calificación como usuario de la electricidad del 1 al 10, siendo el 1 la persona más despistada, la que no le interesa, la que paga un montón de dinero, y siendo el 10 la persona consciente, la persona que genera estrategias para reducir el consumo, la persona que habla con su familia, con sus estudiantes, ¿qué calificación se pondría usted? ¿Un 5? ¿Un 2? ¿Un 9? Cuando nosotros hemos hecho esa pregunta, casi siempre a nivel de comunidad, las personas en Costa Rica se ponen un 5 porque dicen que a veces hacen el intento, pero que a veces se despistan y dejan las luces encendidas. Ok, vamos a ver ahora cómo administrar la electricidad de la casa y qué tenemos que tomar en cuenta para poder ser verdaderos administradores del sistema eléctrico de mi casa. Número uno, este pequeño esquema nos va a guiar. Cuando nosotros encendemos los electrodomésticos de la institución o de la casa, ellos van consumiendo electricidad. El consumo se registra, como lo hemos visto en otros recursos, una vez al mes. Y la unidad de medida del consumo es el kilowatt hora. Entonces, por ejemplo, el consumo de una institución educativa puede ser 1000 kilowatt hora. El consumo de un hogar puede ser 220 kilowatt hora. Cuando ya se tiene al final del mes o en la fecha que toca la medición la cantidad de kilowatt hora, se aplica la tarifa, ya sea residencial, ya sea la tarifa de instituciones, y eso se convierte en dinero.
Y cuando usted ve la cantidad de dinero, usted dice, oye, pero ¿cómo estamos pagando, verdad? Lo interesante es que no debemos concentrarnos tanto en el dinero que se paga. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en el consumo y tratar de rebajar el consumo. Como yo les decía, si mi consumo es 100 kWh, y bajar un 3% sería bajar a 97 kWh. En el momento que yo baje el consumo, automáticamente va a bajar la cantidad de dinero que estoy pagando. ¿Cómo puedo yo bajar el consumo? ¿Qué es lo que tengo que revisar? ¿Qué es lo que tengo que velar en mi institución? Aquí están estos tres cuadritos que nos dan esa respuesta. Para manejar el consumo, controlar y administrarlo, tenemos que aprender sobre potencia eléctrica de los electrodomésticos. Número uno. Tenemos que entender el impacto del tiempo de uso de los electrodomésticos. O sea, nosotros somos los usuarios, somos los que encendemos el electrodoméstico. Y este tercero ya lo vimos en el recurso anterior. La importancia de velar por una adecuada instalación eléctrica. Este no lo vamos a mencionar en esta pequeña charla porque ya lo vimos en un recurso totalmente independiente, pero usted sabe que si usted vela por el cuidado de su instalación, encuentra el problema, lo repara, es muy probable no solamente que usted vaya a bajar el consumo, sino que vaya a tener mucha seguridad eléctrica. En esta charlita nos vamos a concentrar en estos dos aspectos. Cómo influye la potencia eléctrica en el consumo de electricidad y cómo influye el tiempo de uso en el consumo de electricidad. Y vamos a empezar con una pequeña pregunta. ¿Tienen el mismo consumo todos los electrodomésticos? Por ejemplo, cuando usted entra a su casa, usted entra a la cocina, cuando usted entra en la institución educativa, entra, por ejemplo, a las oficinas y ve computadoras, ve impresoras, o entra a la cocina y ve hornos, microondas, licuadoras, ¿todos los electrodomésticos consumen la misma cantidad de electricidad? No. Cada uno tiene una capacidad de consumir electricidad. ¿Y cómo sabemos o cómo empezamos a interpretar el consumo de cada electrodoméstico? ¿Cuál es la primera variable que tenemos que tomar en cuenta? Es una variable eléctrica que se llama potencia eléctrica. Ya la explicamos en el primer recurso que habla sobre conceptos básicos de electricidad, pero lo vamos a explicar ahora. Vean, cuando uno compra un bombillo en una pulpería, uno compra un bombillo a veces sin saberlo, pero lo compra por potencia eléctrica. Usted dice, véndeme un bombillo de 50, un bombillo de 100, un bombillo de 25. La potencia eléctrica se mide en watts. Entonces nosotros sabemos que un bombillo de 100 watts brilla más que un bombillo de 25. Pero lo más interesante de la potencia es que entre mayor sea la potencia, más tendencia va a tener el electrodoméstico a comer electricidad. Hace varios años nos dimos cuenta de que no solamente los bombillos vienen marcados con potencia, todos los electrodomésticos que se compran en Costa Rica tienen que traer su potencia eléctrica. Yo siempre hago una comparación. Yo siempre digo que cuando uno se encuentra un electrodoméstico y observa el valor de potencia que está en watts, por ejemplo, esta computadora 60 watts, este microondas 1500 watts o esta termoducha 5400 watts, yo asocio la potencia con el hambre que tiene el electrodoméstico. Una potencia pequeña es un electrodoméstico que tiene poca hambre. Entonces, cuando usted lo encienda, él no va a comer mucha electricidad. En cambio, una potencia alta es un electrodoméstico diseñado para comer mucho. Entonces, si yo lo enciendo y lo dejo mucho tiempo encendido, él va a comer más. Por ejemplo, hay electrodomésticos con potencias muy bajas. Observemos esta computadora portátil. Es moderna, súper útil y lo que tiene es una potencia de 60 watts. Entonces, si usted me pregunta, bueno, Pablo, si todos los electrodomésticos de la casa tienen una potencia y todos los electrodomésticos de la institución tienen una potencia, ¿qué potencia es la que yo puedo considerar alta y peligrosa? O sea, ¿a partir de cuál potencia es que yo puedo encontrarme un electrodoméstico que ya tengo que cuidar y velar por su consumo? La respuesta es 1500 watts. O sea, para nosotros funcionarios de empresas eléctricas y en todos los estudios eléctricos, 1500 watts es el límite entre una potencia baja y controlable y una potencia alta. ¿Qué significa? Que todos los electrodomésticos que tengan potencias menores a 1500 watts son electrodomésticos que no tienen la tendencia a consumir tanta electricidad. Son electrodomésticos que se encienden, sí, ellos necesitan comer electricidad, pero por ejemplo su consumo no va a hacer que se dispare 100.000 colones al mes el recibo. A partir de 1500 watts, usted se va a encontrar un grupo de electrodomésticos que sí podemos considerar comelones de la electricidad. Por ejemplo, los microondas. Los microondas que compramos en Costa Rica, el promedio de potencia son 1500 watts. Pero vea, por ejemplo, una termoducha de 5400 watts, una secadora eléctrica de 5000 watts. Aquí sí estamos encontrando potencias muy elevadas y electrodomésticos que ya desde su fabricación van a tener la tendencia a consumir mucha electricidad.
Entonces, ¿qué estamos aprendiendo acá? Bueno, démosle una revisión a todos los electrodomésticos de la institución de la casa y marquemos los que son o tienen una potencia menor a 60 watts y una potencia mayor a 1500 watts. Perdón, marquemos los que tienen una potencia menor a 1500 watts y señalemos los que tienen una potencia mayor a 1500 watts. En este momento le voy a presentar unas escenas de la Escuela San Juan Sur, que es la que nos ha permitido utilizar el material para esta capacitación. Primero vamos a entrar a la oficina del señor director. Ahí vamos a encontrar una computadora de escritorio, vamos a encontrar, por ejemplo, impresoras, vamos a encontrar abanicos, la computadora del señor director, equipos de oficina. Los equipos de oficina tienen potencias muy bajas, potencias de 60 watts, de 80 watts, de 120 watts. O sea, esos no son tan significativos en el consumo. Si por ejemplo nos vamos a un laboratorio de cómputo donde hay computadoras portátiles, esos tampoco son tan significativos. Ahora, por ejemplo, vamos a ingresar a otra área, que es la cocina de la escuela. Ahí podemos encontrar y observar congeladores grandes, esos sí tienen tendencia a consumir más, microondas, podemos encontrar electrodomésticos de cocina como licuadoras. Pero lo interesante es que las cocinas, por ejemplo, en las instituciones educativas, se utiliza mucho el gas. En la escuela San Juan, en la cocina se utiliza el gas y en el horno es eléctrico. Entonces sería bueno velar y conocer la potencia de sus electrodomésticos. Si entramos, por ejemplo, a una sala de profesores, ahí podemos encontrar, por ejemplo, una refrigeradora, podemos encontrar otro microondas. Entonces, qué interesante es ir viendo esos electrodomésticos, sacando su potencia y marcándola por fuera. Y si su potencia es igual o superior a 1500 watts, colocarle un papelito en rojo para saber que tienen la tendencia a consumir. Vea estos ejemplos de electrodomésticos. Aquí tenemos un bombillo y el bombillo más conocido por nosotros es el de 100 watts. Todos hemos visto un bombillo de 100 watts encendido. Entonces nuestra relación mental ahora la vamos a hacer relacionando la potencia del electrodoméstico que vamos a señalar aquí a cuántos bombillos equivaldría. Por ejemplo, tenemos una freidora de aire cuya potencia es aproximadamente de 1500 watts. Eso significa que tener una freidora de aire encendida equivale a tener a 15 bombillos de 100 watts encendidos sobre la cabeza de nosotros. Eh, por ejemplo, una olla rosera. Una olla rosera anda por un promedio de 800 watts. Es como tener 8 bombillos encendidos. Las refris normales tradicionales andan por 600 watts, aproximadamente 6 bombillos encendidos. Vea qué interesante esta secadora. Una secadora eléctrica ya anda por los 5000 watts. O sea, equivale a 50 bombillos encendidos al mismo tiempo. Los microondas andan por 1500 watts, equivalente a 15 bombillos. Y una alisadora de cabello, ¿verdad? Que es el nombre correcto, anda por los 1800 watts, aproximadamente 18 bombillos. ¿Por qué nosotros hacemos esta comparación entre la potencia del electrodoméstico y la cantidad de bombillos? Porque yo me imagino que usted nunca había sacado la relación o no la conocía de que si usted tiene una secadora 100% eléctrica y está haciendo el ciclo de secado, o sea, la potencia que está utilizando es esto, como que usted tuviera 50 bombillos de 100 watts sobre su cabeza encendidos en este momento. Esto nos ayuda a sensibilizarnos un poquito, ¿verdad? De que si utilizamos el electrodoméstico correctamente no sentimos cargo de conciencia. Pero si, por ejemplo, yo dejo ese electrodoméstico más tiempo de lo necesario encendido, es como si dejara 50 bombillos encendidos durante todo ese tiempo desperdiciándose. Aquí, por ejemplo, vamos a aprender a clasificar electrodomésticos. Como yo le decía a usted, hay diferentes tipos de electrodomésticos tanto en la institución educativa como en el hogar, pero nosotros los vamos a clasificar en dos categorías. Llamémosle aparatos, los aparatos eléctricos y los aparatos electrónicos. Por ejemplo, ¿cuáles llegaron primero? Primero llegaron los aparatos eléctricos. Son aquellos que utilizan la electricidad y la transforman en tres funciones básicas: luz, calor y movimiento. Entonces, por ejemplo, en la luz tenemos los bombillos, las lámparas fluorescentes, las lámparas LED, por ejemplo, y tecnologías que se utilizan, por ejemplo, en los gimnasios de las instituciones educativas. Se utiliza una tecnología que se llama Metalarc, que son unas lámparas muy grandes, ¿verdad? Se utiliza vapor de sodio también. Entonces, estos son electrodomésticos eléctricos, naturaleza eléctrica, que transforman la electricidad en luz. Los eléctricos transforman la electricidad en calor. Los sartenes, por ejemplo, eléctricos. Las planchas de ropa son eléctricas.
las cocinas eléctricas básicas, y están los que transforman la electricidad en movimiento, como los abanicos, los ventiladores, los aires acondicionados. Ellos llegaron primero y lo interesante es que ya los teníamos desde hace muchísimos años. Después, avanzando un poquito la tecnología, llegaron los aparatos electrónicos. ¿Cómo reconocemos un aparato electrónico? Por su función. Ellos no están hechos para dar luz, calor y movimiento. El aparato electrónico está hecho para darnos entretenimiento e información. Dentro de los aparatos electrónicos tenemos las computadoras, tanto las de escritorio como las portátiles, tenemos los teléfonos celulares, tenemos los proyectores. Entonces yo quisiera pedirle a usted que haga un ejercicio. Hace un ratito yo le decía a usted que revisara los electrodomésticos de su casa o institución y buscara la potencia. Y marcara con un papelito rojo los que tienen potencia superior a 1500 watts. Ok, ahora, si quiere, hágase otra revisión y póngales un papelito a los que son eléctricos y a los que son electrónicos. Por ejemplo, un coffee maker. Un coffee maker lo que me da es calor. Ok. Un parlante que ponemos en el acto cívico sería electrónico, ¿verdad? Perdón, el coffee maker sería eléctrico. El parlante que ponemos ahí con Bluetooth para poner música en el acto cívico sería electrónico. Ok. Empezamos entonces a clasificar los electrodomésticos. ¿Por qué es importante clasificarlos? Porque vean, aproximadamente el 70% del consumo sale de los aparatos eléctricos. Los aparatos eléctricos tienen mayores potencias. Entonces, son los que normalmente en las instituciones y en las casas generan los consumos. Por ejemplo, en la escuela San Juan, la persona encargada de la institución me decía que tenían una duda, ¿verdad? Que ellos tenían, estuvimos viendo los electrodomésticos, la duda de que cuánto afectaba el consumo de la institución un congelador que ellos tenían. Un congelador que por una situación específica le habían quebrado la puerta, que era de vidrio, ¿verdad? Se trató de reparar, pero no quedó bien, entonces ellos sentían que el consumo era muy elevado. Entonces hicimos una prueba muy interesante. En el mes de diciembre, que fue que se grabó esta guía, fuimos el lunes 19 de diciembre y tomamos lo que nos indicaba el medidor de electricidad en la institución a las 11:10 de la mañana. Había un valor ahí de 555, era lo que indicaba. Dejamos que pasaron 24 horas. En esas 24 horas, exactamente, el día martes a las 11:10 de la mañana tomamos el valor. El valor que indicaba la medición era 587. Con esos dos valores, restándolos, ya podíamos tener el consumo en la institución educativa. El consumo es la resta de 587 menos 555, nos daba 32 kWh. Y les voy a enseñar una fotografía de este aparatito que tenemos acá que se llama monitor de consumo. Es un dispositivo que utilizamos nosotros para medir el consumo de un electrodoméstico específico. Ese refrigerador que nos decían ellos, lo colocamos o le colocamos ese monitor de consumo el lunes a las 11:10 que tomamos la medición y lo mantuvimos conectado hasta el martes a las 11:10. Entonces pudimos registrar el consumo de ese electrodoméstico. El consumo fue de 3,42 kWh. Entonces, teniendo el consumo de un día en la institución, que era 32 kWh, y el consumo de un día del electrodoméstico, que era 3,42, nos dio que el consumo de ese electrodoméstico, ese refrigerador, equivalía al 10,16% del consumo de toda la institución educativa. Ok, eso se hace con un equipo de medición, ¿verdad? Pero por ejemplo nos enseña que los aparatos eléctricos son los que realmente nos disparan los consumos. Los aparatos electrónicos están hechos con potencias muy bajas y normalmente ellos no son los que generan consumos muy elevados. Son aparatos que hay que controlarlos más que todo porque son muy delicados, como lo decíamos en la parte de instalaciones eléctricas, tienen que tener buena instalación eléctrica, tienen que estar polarizados los tomacorrientes, pero no nos generan los consumos más altos. Siempre vigilemos los aparatos eléctricos, aquellos que nos dan luz, calor y movimiento, porque aquí es donde están los consumos siempre más elevados de las instituciones y del hogar. Hablemos de los consumos fantasmas. Los consumos fantasmas son pequeños consumos que quedan registrados en el sistema, el medidor, y que cuesta mucho detectarlos, localizarlos. Bueno, por ejemplo, clasificábamos ahora que hay aparatos eléctricos y los electrónicos. Los consumos fantasmas se dan principalmente en los aparatos electrónicos, como estos que estamos viendo acá. Y son los consumos que nos generan las luces que quedan encendidas en estos aparatitos. O los cargadores de celular que quedan conectados a las paredes. Por ejemplo, hablemos de un microondas.
El microondas no está funcionando, pero él tiene un panelcito que tiene la luz encendida. Este parlante tiene luces decorativas que quedan encendidas y esta pantalla deja una lucecita encendida. Esas pequeñas lucecitas también son consumos que quedan registrados en el sistema eléctrico. Entonces, por ejemplo, del consumo total de una institución o de una casa, ¿qué porcentaje equivale al consumo fantasma? O sea, el consumo de esas pequeñas pantallitas. Aproximadamente el 2% del consumo de la casa o de la institución viene del consumo fantasma, el consumo de estas pantallitas. Entonces lo que se recomienda, si es posible, es que los electrodomésticos queden desconectados para que estas pantallitas y estas luces se apaguen. Usted tiene que valorarlo, ¿verdad? Porque usted, por ejemplo, no va a desconectar el sistema de cámaras de seguridad de la institución. O sea, eso no se hace, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hay un microondas que usted lo puede dejar desconectado, al otro día usted lo puede conectar con tranquilidad y lo que tiene que hacer, si desea, es configurarle la hora, si le sirve el reloj, ¿verdad? Y los aparatos electrónicos de diversión en la casa sí se pueden desconectar. Es una forma de por lo menos bajar un porcentaje debido a estos pequeños consumos que generan las luces y las pantallitas, conocido como consumo fantasma. ¿Qué hemos aprendido hasta acá? Que todos los electrodomésticos tienen una potencia eléctrica, que las potencias de 1500 watts para arriba son las que realmente me van a indicar que ese electrodoméstico va a comer mucha electricidad, que podríamos revisar los electrodomésticos y marcar los que son de alta potencia, que podíamos también volver a revisar los electrodomésticos y marcar los eléctricos. Entonces aprendimos que sí hay electrodomésticos que sí tienen la tendencia a consumir más y esos son los que tenemos que vigilar y tratar de controlar. Pero la segunda variable es el tiempo de uso. La potencia sola, los watts solos no son el consumo. Para obtener el consumo usted necesita saber la potencia del electrodoméstico, pero también necesita saber cuántas horas al mes se utiliza. Y el tiempo de uso depende 100% de la persona. O sea, yo soy el que enciendo la termoducha, yo soy el que enciendo la luz. La potencia ya viene desde que nace el electrodoméstico. El tiempo de uso lo define el usuario. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica para que usted vea el impacto del tiempo de uso en sistemas de iluminación. En esta pequeña práctica vamos a comparar los tres sistemas de iluminación más tradicionales de Costa Rica. El bombillo incandescente, o sea, el bombillo sencillo, la lámpara fluorescente compacta y el LED. Aquí tenemos una evolución de tecnologías. La tecnología más básica, más antigua y más ineficiente siempre va a ser el bombillo, porque él toma mucha electricidad, pero parte de esa electricidad, una parte muy elevada, la convierte en calor, y nosotros lo que queremos es luz. Mejorando la tecnología apareció el sistema fluorescente. Él come electricidad, me da una cantidad de luz, pero después llegó una tecnología superior que es el LED. El LED tiene la capacidad de comer electricidad, darnos una buena cantidad de luz, pero no nos genera absolutamente ningún calor. Entonces vamos a ver desde el punto de vista del tiempo cómo nos beneficia tener uno de estos tres sistemas. Vamos a hacer esta pequeña práctica donde tenemos tres columnas. Vamos a comparar un bombillo de 100 watts con una lámpara fluorescente de 26 watts con un LED de 12 watts. Y usted me dirá, Pablo, ¿por qué estamos comparando tres sistemas con tres potencias distintas? Porque lo interesante es que al ser tres tecnologías distintas, lo que queremos es que las tres lámparas me den la misma cantidad de luz. La cantidad de luz que emite una lámpara se llama el flujo luminoso. El flujo luminoso es, repito, la cantidad de luz que da una lámpara. Por ejemplo, nosotros conocemos muy bien la cantidad de luz que da un bombillo de 100 watts. Da un flujo luminoso de aproximadamente 1350 lumen. Lo interesante es que al ir cambiando la tecnología, se mejoró la capacidad de dar luz con menos potencia. Entonces, por ejemplo, un fluorescente compacto de 26 watts me da con menos potencia la misma cantidad de luz que un bombillo de 100 watts. Y un LED, que es una tecnología moderna, con 12 watts, mucho menos potencia, me da la misma cantidad de luz que esta lámpara fluorescente y que este bombillo. Entonces estamos comparando tres sistemas de diferentes tecnologías, diferente potencia, pero que los tres me dan la misma cantidad de luz. Eso es muy importante. Entonces vamos a empezar a ver el cálculo del bombillo. ¿Qué vamos a considerar? La potencia, que son 100 watts, y vamos a suponer que la persona lo utiliza 5 horas por día. Entonces vamos a ir haciendo este ejercicio paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Qué es lo que vamos a averiguar? Vamos a averiguar en este bombillo, con una potencia de 100 watts y utilizándolo 5 horas por día,
cuánto tendría que pagarse al mes en el recibo. Eso es lo que vamos a averiguar. Empezamos con el paso número uno. El paso número uno siempre es escribir la potencia del electrodoméstico. Hay que buscarla y en este caso son 100 watts. Paso número 2. Anote el tiempo de uso mensual, o sea, cuántas horas utiliza ese bombillo en un mes de 30 días. Dice que son 5 horas por día. No nos sirven solamente las horas por día, porque recordemos que el registro de electricidad que hace la empresa eléctrica es cada 30 días aproximadamente. Entonces, si tenemos que son 5 horas por día y son 30 días, 5 por 3, 15. Serían 150 horas al mes. Usted para hacer un cálculo de consumo necesita la potencia y las horas al mes aproximadas que se utiliza ese electrodoméstico. Y en este paso número 3 entramos a la fórmula básica del consumo. ¿Cómo se obtiene el consumo? Multiplicando la potencia del electrodoméstico en watts por el tiempo mensual en horas. En este caso la potencia son 100 watts por 150 horas y lo divido entre 1000, que es una constante, y me da, ahora sí, que el consumo mensual de ese bombillo es 15 kWh. Entonces aquí estamos aprendiendo que el bombillo tiene una potencia, pero la potencia no es el consumo. Que el bombillo se utiliza X cantidad de horas, en este caso 150 horas, pero para obtener el consumo ya en kWh se necesita multiplicar la potencia por el tiempo. Y mucho ojo, que es una multiplicación, potencia por tiempo dividido entre 1000, me da 15 kWh. Cuando se hizo esta guía, que es en el mes de diciembre de 2022, a nivel residencial el kWh estaba a 62.24 colones en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Entonces, si queremos saber cuánto tiene que pagar este bombillo o la persona por utilizar este bombillo este mes, multiplicamos los 15 kWh de consumo por el costo de cada kilowatt, 62.24. Esa persona tendrá que pagar dentro de su recibo 933 colones por utilizar ese bombillo 5 horas al día. O sea, del total del recibo, que pueden ser 20.000 colones, 933 colones van a ser por ese bombillo. Mucho, poco, yo creo que es mucho, porque el bombillo consume mucha electricidad y no se le saca el provecho, no toda la convierte en luz. Entonces, ahora sí, cambiamos a una lámpara fluorescente. Nos da la misma cantidad de luz con menos potencia. Y vamos a hacer el cálculo para ver cuánto tendríamos que pagar al cambiar a una tecnología más eficiente. En esta segunda parte vamos a cambiar una potencia de 26 watts. Las horas son las mismas, son 150 horas. Lo que modificamos fue la tecnología, no cambiamos las horas. En el paso número 3 multiplicamos la potencia, 26 watts, por 150 horas y lo dividimos entre 1000, me da 3,9 kWh. Vea qué interesante. Estamos pasando de consumir 15 kWh con el bombillo, ahora el siguiente mes, a pasar a un consumo nada más de 3,9 kWh. Vea cómo bajó el consumo. Y entonces multiplicándolo por el valor, ya nos da que el monto que tenemos que pagar bajó a 242 colones. Vea la diferencia tan grande de cambiar una tecnología antigua de un bombillo a una lámpara fluorescente. Y si queremos ahorrar, podemos cambiar a una tercera tecnología, que es el LED. Un LED con 12 watts me da la misma cantidad de iluminación que los sistemas que vimos antes. Si mantenemos el tiempo, que son 150 horas, y aplicamos la fórmula potencia por tiempo dividido entre 1000, 12 watts por 150 horas dividido entre 1000, me da un consumo nada más de 1.8. Si le aplicamos la tarifa, pasamos a pagar 112,04 colones. Observe que nosotros queríamos iluminación en el cuarto. Empezamos con un bombillo ineficiente, pagando 933. Cambiamos a una lámpara más eficiente y pasamos a pagar 242. Pero al cambiar al LED, pasamos a pagar 112 colones. Este ejercicio nos enseña muchas cosas, pero el secreto más básico del consumo está en esta fórmula, aquí en el paso número 3. Recuerde que el consumo de electricidad sale de la potencia por el tiempo. Entonces, recuerde, potencias muy elevadas, aquí es donde se demuestra que van a tener normalmente consumos muy elevados. Por ejemplo, cuando hablamos de potencias de 4500 watts, 5000 watts. Pero lo interesante es la variable del tiempo. La variable del tiempo nosotros sí podemos controlarla como usuarios.
Por ejemplo, yo le preguntaría a la persona, ¿por qué usted deja ese bombillo encendido 5 horas al día? Y la persona tal vez me diga, ay, mira, es que muchas veces yo me voy y dejo el bombillo encendido mientras que voy a hacer un mandado. No, pero esas 5 horas de este ejercicio lo podríamos reducir a 2 horas. Entonces esto es una multiplicación. Si usted mantiene la potencia pero reduce el tiempo, el consumo se le va a reducir y el monto a pagar se le va a reducir. Entonces, una de las estrategias excelentes para reducir el consumo es bajar el tiempo de uso de los electrodomésticos. Esto, digamos, se da en la vida cotidiana. Veamos el ejemplo de un refrigerador. Si usted, por ejemplo, es de las personas que llega y abre la puerta del refrigerador y tal vez como yo, que soy un poco despistado, se va a conversar con una persona y usted dejó esa puerta abierta 10 minutos, eso le va a disparar el consumo del hogar. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Abrir la puerta del refrigerador, sacar la botella de agua y cerrarla inmediatamente. Entre mayor control tenga usted sobre el tiempo y menor sea ese tiempo, menor va a ser el consumo. Es lo que pasa con las luces también. Yo estoy trabajando en este momento en un cuarto, en teletrabajo, y me llaman para que salga de emergencia y dejé la luz encendida durante 3 horas. Todo ese tiempo va a quedar registrado en el consumo. Entonces recuerde, disminuir el tiempo de uso, tratar de utilizar el menor tiempo es una gran estrategia para disminuir el consumo de electricidad. Pensemos en la institución educativa. Por ejemplo, yo hice una inspección en una institución educativa donde tenían un salón de actos y tenían dos aires acondicionados gigantescos. Y por ejemplo, me contaba el encargado que muchas veces hacían un acto cívico en ese saloncito, ¿verdad? Una reunión a las 11 de la mañana. Salían del saloncito y dejaban los aires encendidos durante todo el día, toda la noche, hasta que llegaba el encargado a las 7 de la mañana el otro día. Eso es un tiempo que se traduce en un consumo altísimo. Entonces, todo lo que usted pueda pagar o reducir el tiempo de uso para usted es una ganancia. Aquí vemos juntas dos estrategias. ¿Cuál fue la primera estrategia que este ejercicio nos enseñó? Por ejemplo, en iluminación. Pasar de una tecnología antigua con una potencia muy alta a una tecnología moderna con una potencia muy baja. ¿Cuál es la segunda estrategia que podemos aplicar? Si no tenemos dinero para cambiar la tecnología, disminuir el tiempo de uso. Eso sí lo podemos hacer como usuarios. Si logramos hacer las dos cosas, cambiar a una nueva tecnología y disminuir la cantidad de horas, o sea, vamos a lograr no una disminución del 3%, vamos a lograr porcentajes altísimos. Y si logramos controlar la potencia, invertir en nuevas tecnologías, bajar el tiempo de uso y arreglar la instalación eléctrica, seríamos excelentes y eficientes usuarios de la electricidad. Entonces, considere todas esas estrategias, clasifique los electrodomésticos de la institución, anote los que son de alta potencia, verifique si en algún momento habrá presupuesto para cambiar a una tecnología mejor, por ejemplo en iluminación, pero entonces explíquele a la gente que hay que disminuir el tiempo de uso y usted va a ver realmente disminuciones muy significativas en el consumo de electricidad. Ok, le agradezco mucho por haber puesto atención, esperemos que estas explicaciones le sirvan y en un siguiente video vamos a ver otra estrategia para este recurso número 4. Muy amable, gracias.